Bueno, Freeman, este es el ejercicio que usted plantea ahí en la foto. Tenemos entonces la fuente de alimentación voltaje A, ¿cierto? De 12 voltios. Y tenemos acá otra fuente voltaje B. No se lo coloqué, que es de 2 voltios. ¿Listo? Acordémonos, Freeman, que para trazar las mallas lo hacemos en el sentido de la corriente de las manecillas del reloj. Entonces aquí tenemos una malla 1 y aquí tenemos una malla 2. ¿Listo? Lo primero que debemos recordar es que cuando ingresa la corriente a una resistencia y la atraviesa, me genera un voltaje, ¿sí? Más, menos. Lo mismo sucede en esta resistencia de acá, más, menos, ¿cierto? Aquí esta polaridad pues de la fuente ya está indicada. Y en la malla 2, entonces aquí por donde entra, mire que aquí entra por este lado de la resistencia, me queda más, menos, más, menos, más, menos voltaje. Porque voltaje es igual a intensidad multiplicado por la resistencia, me va a dar este voltaje. Pero la incógnita es cuánto valen estas corrientes. Entonces yo debo plantear la ecuación de cada malla. Entonces, ¿cómo se hace? Yo voy a tener en cuenta por dónde entra la corriente para determinar el signo. Entonces, como esto es un voltaje, entonces aquí comienza entrando por menos. ¿Listo? Acordémonos que esta es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, menos 12 voltios. Aquí ya entra, ¿cierto? Entonces entra por el positivo. Más I1 multiplicado por R1. Esta nos va a dar el voltaje que está aquí. Más I1 multiplicado por R2. ¿Cierto? Pero como esta resistencia está compartida entre dos mallas, entonces hay que restarle el voltaje que me representa el paso de I2 multiplicado por esa misma resistencia I2. Listo, continuamos acá. No hay más cosas compartidas de resistencias, entonces no hay ninguno más negativo. Aquí, ¿por dónde entra la corriente I1? Por menos, entonces menos 2 voltios, y Kirchhoff dice que todo eso da igual a 0. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo hago acá? Reemplazar los valores, entonces menos 12 voltios más I1 por R1, que es 2 ohmios, más I1 por R2, que es 8 ohmios, menos I2 por R2, que es 8 ohmios, 8 ohmios, menos 2 voltios igual a 0. ¿Qué hago? Sumar los términos semejantes. Aquí hay 8 más 2, 10. 10 y 1. Listo, ya se sabe que son ohmios, pero no los coloco porque ya me voy aproximando a la cuestión matemática ahí. Las I2, menos 8 y 2. Menos 12, menos 2 me da menos 14. Igual a 0. Entonces organizo esto. Esto que está restando a este lado pasa al otro lado positivo. Y voy a encontrar la primera ecuación que equivale a la malla número 1. ¿Listo? Esta es la primera ecuación. ¿Listo? Primera ecuación. Me voy para la malla 2. Malla de corriente y 2. Entonces lo mismo. Aquí voy a tener en cuenta el sentido por donde entra la corriente. Aquí en este caso, por este lado, aquí está el positivo de la fuente. ¿Cierto? Por este lado. Entonces va a ser 2 voltios positivos. 2 voltios positivos. Más I2, que multiplica la resistencia de 8 ohmios, menos, de una vez lo voy a restar, menos, esa resistencia está compartida, entonces menos I1 por 8 ohmios, que es esta corriente que pasa por acá, este voltaje, y sigo, un más I2 por 4 ohmios, más I2 por 2 ohmios. Igual a 0. Acuérdense que esto está multiplicando acá. ¿Listo? No le coloco los punticos porque para ahorrar tinta. Entonces, ordeno
Primero los I1, ¿sí? Para que me dé el mismo orden de acá. Primero los I1. Solamente hay 8 I1, que son estos. Siguen los I2. Los I2 siempre son positivos. Entonces, en este caso, 8 más 4, 12. Más 2 me da 14 I2. ¿Listo? Y este 2 que está positivo, como no hay, ya organicé todos estos, de las corrientes ya los organicé. Entonces lo mando al otro lado del igual con signo contrario. Entonces me queda menos 2. ¿Listo? Y esta es la ecuación número 2. Voy a tener en cuenta estas dos ecuaciones. Permítame un momentico acá. ¿Listo? Las voy a agrupar acá. Entonces tengo la ecuación número 1 que es 10I1 menos 8I2 igual a 14. Y la ecuación 2 que tengo menos 8I1 más 14I2 igual a menos 2. Ya con estas dos ecuaciones tengo dos incógnitas. Como estos son voltios, estos son corrientes, estos son resistencias, o sea que aquí tengo es verdaderamente un voltaje. 8 ohmios por una intensidad me da un voltaje. La incógnita es cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Entonces ahí es donde yo hago uso de cualquier método matemático. Yo lo hago por reducción. Entonces busco el múltiplo más cercano entre 10 y 8. ¿Sí? Un número que esté en la tabla de ambos. El más cercano es el 40. Entonces, si yo multiplico aquí por 4, me va a dar 40, ¿cierto? Y si multiplico aquí por 5, me va a dar menos 40. 40 menos 40 se me va a cancelar. Y eso es lo que yo hago. Entonces, multiplico, esta ecuación la multiplico por 4, todos los términos, y la de abajo lo multiplico por 5, todos los términos. Entonces me va a dar 10 por 4 me da 41 menos 8 por 4, 32 y 2. 32 y 2 igual a 14 por 4 me da 56. ¿Listo? Y abajo hago lo mismo, pero entonces lo multiplico por 5. Entonces, menos 8 por 5 me da menos 41 más 72. O sea, 14 por 4 me da... me da 70, ¿sí? Catorce por 5, perdón. 14 por 5 me da 70. Y 2. Menos, igual a menos 10. ¿Listo? Y sumo. 40 menos 40 me da 0. Acá, 70 menos 32 me da 38. Y 2. Igual a 56 menos 10 me da 46. Uy, aquí se acabó la 46. ¿Listo? Entonces, paso acá. De acá de esta fórmula me da que I2 va a ser igual a lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedan 46 dividido 38. Y eso es lo que me da igual a 1.21 amperios. Con ese valor de 1.21 amperios, entonces, si I2 es igual a 1.21 amperios, entonces yo me vengo a esta ecuación. Como yo ya sé el valor de esto, que es 1.21 acá, yo puedo hallar la otra. Entonces, traigo la ecuación. La ecuación 1 es
10 y 1 menos 8 y 2 es igual a 14. Pero I2 es esto, 1.21. Entonces yo reemplazo, ¿sí? Reemplazo. Entonces me va a quedar que 10 y 1 menos 8 multiplicado por I2, que es 1.21, igual a 14. Eso me va a dar 10 y 1 menos 9.68 igual a 14. ¿De dónde salió ese 9.68? Multiplicar 8 por 1.21. Listo. Esto que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar 10 y 1, que fue el error que le mencioné en el comentario, es igual a 14, este que está aquí, más 9.68. 10 y 1 es igual a... Eso me da 23.68, la suma de estos dos términos. Y 1, lo que está multiplicando, pasa a dividir, es igual a 23,68 dividido entre 10. Y 1 va a ser igual a 2.368 amperios. ¿Listo? Ya tengo el valor de I1 y ya tengo el valor de I2. ¿Cómo verifico que esté bien mi ejercicio? Entonces yo vengo y reemplazo estos valores acá. Entonces 10 multiplicado por I1. ¿Pero I1 cuánto es? 2.368 menos 8, que multiplica I2, pero I2 es 1.21. Si usted hace esa operación en su calculadora, 10 por 2.368, esto me da 23.68 menos 9.68, y eso me da igual a 14 voltios, que es lo que vemos acá. Si nosotros reemplazamos esos valores en la ecuación 2, en esta ecuación 2, multiplicar I1, lo que me dio por I2, me da a dar menos 2. Y eso es lo que me da la certeza de que el ejercicio está bien hecho. Muy bien, Friedman.